Bienvenidos al curso de lectura de planos de instalaciones eléctricas. Esta es la unidad de aprendizaje 3, interpretación de planos de detalles del sistema de puesta a tierra en proyectos de instalaciones eléctricas de viviendas y edificaciones comerciales. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? ¿Qué es un pozo a tierra? ¿Cuáles son las partes de un pozo a tierra? Un sistema de seguridad eléctrico es un componente importante en las instalaciones de un sistema eléctrico, ya sea de una edificación o de un sistema o un centro comercial. Un sistema de puesta a tierra o un pozo a tierra, como comúnmente se le conoce, tiene la finalidad de proteger a las personas y aparatos dentro de una edificación que estén conectados al suministro de energía eléctrica. ¿Esto por qué? Porque cuando se utiliza la electricidad se generan cargas estáticas y podría haber también algunos cortes que necesitan fugar a un lugar seguro para las personas. A esto se le conoce como sistema de puesta a tierra. Este se encarga de desviar las corrientes eléctricas de diversa intensidad hasta un punto donde no causará mayor daño. Esto a través de un conector, o se le llama enlace equiponencial a tierra, el cual es normalmente un material de cobre y que lo vamos a explicar posteriormente. ¿Cuáles son las partes? Una varilla de cobre. Según la normativa nacional, la varilla de cobre tiene una longitud estandarizada de 2,40 m y el grosor depende de las características del terreno donde se vaya a instalar. Puede tener configuraciones como son horizontal o vertical, y eso depende básicamente del terreno también. Luego tenemos un conductor de tierra. El conductor, repito, es un conductor de aleación de cobre electrolítico a un 99%, el cual debe ser conectado a la varilla de cobre a través de un conector. Luego tenemos el punto de toma tierra, que viene ya en las salidas de tomacorrientes y otras, que son los que se va a encargar de desviar la corriente estática a el pozo a tierra. ¿Dónde se utilizan más estos sistemas? Pueden ser para sistemas de pararrayos, obviamente en sistemas para electrodomésticos, estructuras metálicas del hogar, sistemas de tuberías y gas, antenas de televisión y radio, aparatos eléctricos en general, ya que todos estos mencionados generan cargas estáticas y debe de ser esta carga desviada a un lugar seguro. ¿Cuáles son los pozos o los tipos que existen? Básicamente dos: los pozos de tierra verticales, que consiste en instalar la varilla de manera vertical, haciendo un agujero en la tierra, en el cual la varilla va de manera vertical, repito, hasta la profundidad que sea necesaria. Se debe de considerar al momento de la instalación que la nivelación de la salida de la varilla debe de estar acorde al nivel de piso terminado para evitar que esto esté o muy profundo o sobresaliendo del nivel de piso terminado. Luego tenemos el pozo de tierra horizontal, que consiste en doblar la varilla en forma de L para que ésta se instale de manera horizontal. ¿Por qué se hace esto? Porque de repente el terreno no tiene la manera de perforar mucho, puede ser un terreno rocoso o que hay exceso de humedad, lo cual no es producente para que la varilla tenga un periodo de vida de más tiempo que si estuviera en agua, ya que esta varilla va a oxidarse si fuera el caso, y eso no va a ayudar para la conductividad del pozo a tierra. Según la aplicación del sistema de pozo a tierra, estos se pueden clasificar en pozos a tierra para instalaciones eléctricas, puestas a tierra para protección atmosférica, que son para los pararrayos, pozos a tierra para equipos eléctricos y puesta a tierra para protección electrónica. Cada uno de estos, según el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad, tiene una medida determinada, ya que esto puede incidir en el uso correcto. Es así que, por ejemplo,
Si tenemos un pozo a tierra para lo que son tableros de distribución eléctrica, estos pueden tener una medida alta, por decirlo así, pero si se trata de pozos a tierra para instalaciones especializadas como son hospitales o puede ser sistemas de pararrayos, los distribuidores de energía eléctrica y la normativa indican que tienen que tener una medida más baja. ¿Por qué es importante el uso de un puesto a tierra, de la puesta a tierra? Existen varias razones por las cuales se recomienda el uso de los pozos a tierra. Uno de ellos es, y primero, la seguridad para las personas, ya que si una instalación eléctrica no tiene una fuga adecuada, esta fuga o la cantidad en exceso de energía eléctrica, que podemos llamar la energía estática, puede descargar en una persona y esto le puede ocasionar diferentes daños, inclusive puede causar la muerte. Segundo, el resguardo de los equipos o los electrodomésticos de una vivienda. Todos tenemos que cuidar en lo posible que nuestros equipos tengan un tiempo de vida adecuado. Y si no tenemos un desfogue de puesta a tierra, la carga estática va a deteriorar gradualmente nuestros equipos o los electrodomésticos que tengamos en casa. Y tercero, la seguridad para las mascotas, que no menos importante, también debe ser un punto de preocupación para todos nosotros, ya que podrían sufrir algunas de daños si es que se acumula carga estática en diversas partes de la instalación. Como se aprecia en la figura, las partes de una puesta a tierra son las siguientes. Primero, empezando de arriba, tenemos la tapa de registro, la cual debe de ser instalada a nivel de piso terminado según donde esté. Si es dentro de la instalación de un centro comercial, debe de coincidir con el nivel de piso terminado de manera obligatoria. Luego tenemos la tapa de concreto, que podría variar, en algunos casos se utiliza tapas de PVC, eso, repito, depende del lugar donde se va a instalar. Tenemos la tubería de PVC, que es la tubería por donde sale el conductor de cobre. Luego tenemos el conector de presión de cobre o conector tipo ojo, comúnmente conocido, otros lo conocen como conector tipo Anderson. Luego tenemos el cable de cobre desnudo, que es el que está conectado a la varilla y sale por la tubería PVC para la conexión con los tableros. Luego tenemos el conector de presión de cobre o bronce, que es simplemente el que se encarga de ejercer la presión para que estos dos se mantengan unidos. Luego tenemos la varilla de cobre en sí, que tiene una longitud, repito, de 2 metros 40 centímetros. En algunos casos se le adiciona una espiral que puede ser del mismo material de cobre con una unión en la parte inferior. Esto básicamente se hace para disminuir la resistencia de la puesta a tierra, para que sea más eficiente. Luego tenemos la tierra de cultivo, que tiene que formar una cama debajo de la varilla de cobre, y las dimensiones que están mostradas aquí, en este caso de 1 metro con la altura correspondiente, podrían variar según el lugar y el tipo o la calidad de la resistividad del terreno. La resistencia que se muestra aquí es de 5 ohmios, es una resistencia estándar para utilizar en cualquier tipo de instalaciones eléctricas. Mencionamos algo respecto de la resistividad de terreno. ¿Qué es esto? La resistividad del terreno es un factor muy importante para la realización o la construcción de una puesta a tierra. No es la resistencia del electrodo ni la resistencia del conductor, sino es la capacidad que tiene el terreno mismo para que pueda trasladar o dar paso a las corrientes de fuga, que es la corriente estática. La resistividad del suelo es una propiedad que tiene el mismo. Se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo un estudio, ya que estos pueden ser no uniformes dependiendo del tipo de terreno. A esto se le denomina resistividad aparente, y para que esta sea conocida como resistividad de terreno, simplemente tenemos que realizar una medición. Existen diferentes tablas con diferentes terrenos tipo a nivel nacional, y cuando se realiza una instalación se puede tomar la resistividad promedio o puede realizarse la medición adecuada. ¿Cómo se hace esto? A través de un instrumento que se conoce como telurómetro, que se tiene que colocar en el suelo y hacer una medición para ver la resistividad de este.
La resistividad del terreno varía ampliamente a lo largo y ancho del globo terrestre, estando determinada por sales solubles que contienen terreno, composición y otros factores que van a variar la resistividad del mismo. ¿Cuáles son los componentes de una puesta a tierra? Generalmente los componentes son la varilla de cobre, repito, de 2,40 metros, el cemento conductivo, la caja de registro, la tierra de chacra o tierra cultivable, como conocen otros lo conocen como tierra negra, ya que esta contiene bastante carga de sales minerales, los conectores, los terminales, el cable de cobre de salida, sal industrial, bentonita sódica, a veces se le coloca una pequeña dosis química, el cable desnudo, un telurómetro que sirve para hacer la medición, la señalética y el cable de cobre normado para puesta a tierra. Entonces, cada uno de esos componentes, no todos se van a instalar, cada uno cumple una función diferente, pero en general son las partes que debo de considerar para la instalación de una puesta a tierra. ¿Qué es el conector A, AB o como se le conoce tipo ojo o tipo Anderson, que le llaman muchas veces en obra? Es un conector de cobre que facilita la conexión por presión de la varilla de cobre al cable desnudo de cobre. Es simplemente una manera de asegurar que la conexión sea fija, que no se mueva y que no permita una posible mala conexión por cualquier factor externo. Ese es el motivo por el cual se utiliza y es ventajoso, ya que en cualquier momento, sobre todo cuando se quiere medir la puesta a tierra para mantenimiento, por ejemplo, este conector es de fácil acceso y se puede retirar con el uso simple de un alicate. El cable de cobre desnudo es un conductor que, su nombre lo dice, no tiene revestimiento aislante. Algunos se preguntarán cuál es el motivo. Es simplemente para garantizar que el conductor tenga un desfogue a tierra en cualquier punto en el que esté situado. A diferencia de otros conductores de instalaciones eléctricas que requieren un aislamiento y que no es producente que tengan fugas a tierra, este conductor, mientras más conexión con puntos a tierra tenga, es mejor. Es por eso que se utiliza un cable de cobre desnudo, ya que las cargas estáticas no generan un problema mayor y es conveniente, repito, que tengan fugas en diferentes puntos para garantizar las cargas o la fuga de las cargas estáticas. Estos conductores de cable en el Perú están normalizados por la norma técnica peruana 370.251 y otras normas que se consideran, y el diámetro de estos conductores puede variar de 1.5 hasta 500 milímetros cuadrados, dependiendo de la cantidad y la longitud de este cable o el uso que se le vaya a dar en una instalación. Respecto a las tuberías eléctricas tienen que ser de un material adecuado. En este caso, la norma nacional indica que tienen que ser de policloruro de vinilo o el popular PVC. Tienen que tener cierta resistencia a la compactación o a la presión. No pueden generar, en caso de estar sometidos a un incendio, algunos gases contaminantes u otros, y deben de ser del diámetro que mi conductor exija. Es así que si yo necesito instalar un tomacorriente, podría usar tal vez una tubería PVC de 3/4 de pulgada que garantice el pase de 2 líneas de cable de cobre más una línea de tierra sin ningún problema. Asimismo, tengo que considerar las curvas y los codos necesarios o los que mi instalación requiera. La barra de cobre para el sistema de puesta a tierra es una barra de cobre que en el Perú se conoce como varilla de puesta a tierra. Son barras de cobre que deben de tener una pureza aproximada del 99% y que tienen que ser instalados de manera adecuada. La varilla de cobre puede sufrir daños, puede oxidarse en algún punto, pero todo esto depende de la peripecia del que va a hacer la instalación y
también mucho depende del tipo de terreno en el cual se va a instalar. Es importante detectar la cantidad de humedad que existe, el nivel de la napa freática en este caso, para evitar que esté sumergido el conductor y pierda algunas propiedades. Estas varillas de cobre pueden encontrarse en el mercado en dos tipos: las varillas tipo Copperwell y las varillas de cobre puro. Las varillas de tipo Copperwell suelen pesar menos y son aleaciones de cobre, de aluminio también, bañadas en cobre, por lo cual el deterioro suele ser más rápido que una varilla de cobre puro. En cualquiera de los casos es ya potestad del que va a hacer la instalación, que con los cálculos correspondientes respecto a la resistividad de terreno, dependiendo de la longitud o el tipo de pozo que se va a poner, si es horizontal o vertical, podría escoger entre utilizar una u otra. Al momento de hacer la medición no representan una variación que sea importante en la medición, pero sí una suele tener o perder la medición más rápido que la otra. Respecto a los protocolos de puesta a tierra, estos protocolos son los documentos que garantizan o muestran todo el proceso y la capacidad de un sistema de puesta a tierra. En los últimos años se está difundiendo mucho más el contenido de estos y se pide que después de hacer una instalación, cada expediente técnico final o de construcción, como conocen otros, contenga también los protocolos, no solo en las estructuras, en la parte de arquitectura u otros, sino también en lo que es instalaciones eléctricas. Un protocolo de puesta a tierra indica así qué tipo de puesta a tierra tiene, si es horizontal o vertical, cuál ha sido el proceso constructivo, muchas veces los materiales utilizados, el tipo de medición que se ha realizado y obviamente la medición de la puesta a tierra, que varía según la instalación, el tipo y el terreno donde se va a instalar. Aún así, el Código Nacional de Electricidad indica los puntos o las mediciones mínimas estandarizadas según el tipo de uso de la puesta a tierra, y esto debe estar reflejado en el protocolo de puesta a tierra. ¿Quién es el encargado de realizar las puestas a tierra? Debe ser, según dice el Código Nacional de Electricidad, un ingeniero electricista y o mecánico electricista que esté colegiado y que esté habilitado para realizar cualquier trabajo o algún trabajo relacionado a su profesión en sí. Este protocolo debe de contener además, y se recomienda, un certificado de calibración del aparato que se utilizó para la medición. Esto es un telurómetro, ya que podríamos caer en error al utilizar telurómetros que no estén calibrados. Como cualquier equipo de medición, debe ser calibrado y se debe garantizar esto a través de un certificado de calibración. Adicionalmente, y dependiendo de dónde se vaya a presentar este certificado, pueden o no solicitar la habilidad del ingeniero, pero lo más prudente es que se coloque en todos los casos. Como pueden apreciar en la siguiente imagen, tenemos un protocolo de prueba de resistencia o protocolo de sistema de puesta a tierra, por sus siglas SPT. Este documento debe contener obligatoriamente el nombre del cliente, ya sea una persona natural o persona jurídica, el RUC según corresponda. Si fuera una persona natural que pide este protocolo, debe consignarse aquí el número del DNI, obviamente su dirección y algunos datos de ubicación. El dispositivo, en este caso tenemos el sistema de puesta a tierra vertical construido con compuestos agroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha utilizado tierras o sistemas vegetales. El tipo, en este caso tenemos SPT o sistema de puesta a tierra vertical con electrodo de cobre CU de 5/8 de diámetro. La ubicación, aquí dice en el jardín del frontis, pero si se trata de una edificación comercial se tiene que colocar las coordenadas, si se pudiera, o en este caso colocar la ubicación según los ejes de la edificación. También se debe colocar las normas con las cuales tengo que hacer la medición. En este caso está el Código Nacional de Electricidad, toma de utilización del 2006,
Tenemos la norma técnica peruana 370.052, que es de 1999, la norma técnica 370.056, también de 99, y la norma técnica peruana 370.310 del 2005. La ANSI, la IEEE 80, la norma internacional eléctrica 6364-4-442 y la fecha muy importante de la medición. En algunos casos se coloca también la fecha de mantenimiento, que es normalmente un año después de la fecha de la instalación. Luego va el cuadro de las pruebas mecánicas, que consisten en la inspección visual, inspección de barra, de conductores y la conexión de la varilla de cobre y el conector y los materiales utilizados. El tipo o la naturaleza del suelo, que va a indicar el tipo y la condición de este. En otro cuadro se adjuntan las pruebas eléctricas, el número de test y las medidas de estos, así como la resistividad en los puntos. Luego se procede a sacar el promedio y se indica si es conforme o no según la normativa vigente y la utilización del pozo a tierra. Luego tenemos que mencionar, y de manera muy enfática, el tipo de aparato. En este caso se trata de un telurómetro digital, la marca, el modelo y la calibración, que debe adjuntarse al documento con la fecha vigente. Luego se procede a realizar la firma y también tiene que firmar el representante legal o el cliente o interesado. Bien, eso ha sido todo respecto al módulo 3. Gracias.